En el verano de 1816, el cielo de Europa se oscureció por completo. Literalmente, además. Sí, sí, literalmente. La erupción del volcán Monte Tambora, en Indonesia, arrojó tantísima ceniza a la atmósfera que bloqueó el sol. O sea, las cosechas se pudrieron, los ríos se congelaron en pleno julio y la sensación era que el mundo parecía acercarse a su fin. Madre mía, un escenario súper apocalíptico, ¿no? Totalmente. Pues en medio de esa oscuridad literal, encerrada en una villa en los Alpes suizos, un adolescente de 19 años inventó al monstruo más famoso de la historia moderna. Arrancamos esta inmersión a fondo de hoy, pero que nadie espere la típica historia de terror con relámpagos y cadáveres. ¿Qué va? Para nada. Hoy vamos a diseccionar Frankenstein y vamos a descubrir que el verdadero horror de esta novela no tiene garras ni tornillos en el cuello, sino que es algo muchísimo más cotidiano y, francamente, devastador. Fíjate que al revisar todo el material que tenemos para hoy, esa idea de que hemos entendido mal a la criatura es lo que vertebra absolutamente todo el debate. Nos vamos a basar, para quien nos escucha, principalmente en una obra coral que es fascinante. Se titula Ensayos monstruosos. Es un libro que publicaron las investigadoras Liz Gallegos y Daniela Ríos hace nada, en 2026, con ediciones Liz. Un texto interesantísimo, la verdad. Mucho. Y lo interesante de este compendio es que no se queda, digamos, en la simple anécdota literaria. A través del texto de estas autoras y, ojo, de un prólogo bastante combativo a cargo del psicólogo Mariano Muñoz Hidalgo, el libro plantea una tesis brutal. A ver, cuéntanos. Pues plantea que la novela de Mary Shelley es, en el fondo, un tratado magistral de psicología del apego y una radiografía del aislamiento social. Es que, claro, o sea, todos tenemos la imagen mental de las películas clásicas, ¿verdad? Un ser enorme, súper torpe, que va gruñendo con los brazos extendidos por ahí y el científico loco gritando eso de «está vivo». Ya, el típico cliché de Hollywood. Exacto. Es una narrativa muy cómoda porque ahí el mal es evidente. Es blanco o negro, es binario. Pero cuando abres las páginas de la novela original, ¡buf!, esa claridad se desvanece por completo. Y el contexto de esa noche de 1816 ayuda un montón a entender por qué. Claro, la famosa noche en la villa suiza. Eso es. Lord Byron, que era el anfitrión, reta a sus invitados a escribir una historia de fantasmas simplemente para pasar el aburrimiento. Y Mary Shelley, con 19 años, recordemos, no escribe sobre un espectro con cadenas arrastrándose por un castillo. No, no, escribe sobre la arrogancia humana. Tal cual. Pero a ver, para entender esa arrogancia hay que ubicarse muy bien en la época. Estamos en pleno auge del romanticismo, que surge como una reacción casi visceral contra la Ilustración. Ya, contra esta idea de que la razón lo puede todo. Exactamente. La Ilustración venía de decirle al mundo, oye, que con la razón humana y la ciencia podemos medir, comprender y dominar absolutamente todo el universo. El intelecto era como el nuevo Dios. Ujú. Y los románticos, por el contrario, ven a la naturaleza como algo indomable, salvaje, y advierten que la fe ciega en la ciencia, si está desprovista de ética, es peligrosísima. Por eso, muchísimos críticos consideran que Frankenstein es la primera verdadera novela de ciencia ficción. O sea que Shelley usa las vanguardias científicas de su momento para lanzar una advertencia al mundo. Eso es. Pues explícame un poco mejor eso de las vanguardias científicas, porque sé que ella estaba súper obsesionada con un concepto muy concreto de la época, que era el galvanismo, y creo que entender cómo funcionaba eso es clave para pillar el terror real de la novela. Es que el galvanismo era el gran espectáculo científico de principios del siglo XIX. Mira, Luigi Galvani, que era un médico italiano, descubrió que al aplicar descargas eléctricas a las patas de ranas muertas... ¡Qué grima, por favor! Ya te digo. Pues al aplicarles la electricidad, los músculos de las ranas se contraían violentamente. Parecían volver a la vida. Hoy sabemos que eso es simple conductividad nerviosa, ¿no? Claro, biología básica. Pero imagina el impacto psicológico tremendo para la sociedad de aquella época. La gente empezó a especular que la electricidad era literalmente la chispa de la vida, el fluido vital. ¡Ostras! Empezaron a pensar que el alma en el fondo no era un soplo divino, sino una especie de batería. Madre mía, es que es normal que estuvieran aterrorizados. Piensa que si le quitas a Dios de la ecuación y pones a un tipo cualquiera con una pila voltaica, le cambias todas las reglas del juego a la sociedad. Totalmente. Reúne las partes de cadáveres, aplica esa famosa chispa eléctrica y crea vida.
Pero lo que me resulta fascinante, y creo que es el punto central del inicio del libro de Gallegos y Ríos, es la actitud del creador. Ajá. O sea, Víctor Frankenstein me recuerda de una forma casi, no sé, casi cómica a ciertos tech bros de Silicon Valley de nuestra época actual. Uy, me gusta esa comparación. Desarrolla un poco esa idea, porque las autoras del ensayo también apuntan muchísimo a la psicología del inventor. A ver, piensa en el mantra este de la industria tecnológica actual. El famoso muévete rápido y rompe cosas. Sí, el lema de los emprendedores. Claro, hay una carrera frenética hoy en día por desarrollar inteligencia artificial, por ejemplo, y muchas veces da la sensación de que está impulsada por pura vanidad corporativa. Es como un anhelo enorme de ser los primeros, de ser los arquitectos de una nueva era. Quieren crear algo revolucionario que los encumbre al Olimpo. Exacto, quieren ser dioses. Pero en el instante en que esa creación cobra vida, empieza a tomar sus propias decisiones o empieza a generar problemas sistémicos reales en la sociedad, se lavan las manos. Ya, miren para otro lado. Total, no hay un plan para educar a la IA, no hay responsabilidad sobre el impacto social, y con Víctor pasa exactamente lo mismo. Él quiere la gloria infinita de ser un dios para una nueva raza. Pero cuando el monstruo abre su ojo amarillento y Víctor se da cuenta de que es grotesco, le da un ataque de pánico y sale corriendo de su propio laboratorio. Tal cual. Y esa huida, fíjate, es el verdadero detonante de toda la tragedia. La negligencia absoluta del creador. Ujú. Porque hay que dejar claro que Víctor no huye porque la criatura sea violenta. ¿Qué va? De hecho, al despertar, el monstruo le sonríe, emite sonidos articulados y le tiende la mano, buscando contacto. Ay, es que se me rompe el corazón. Es como un bebé gigante. Literal. Pero Víctor huye por una cuestión puramente estética y, seamos sinceros, cobarde. Y aquí es justo donde las autoras del ensayo, Gallegos y Ríos, dan un giro interesantísimo al análisis tradicional. Ellas apartan el foco del científico engreído y lo ponen en la mente de la criatura recién nacida. Ya. Se preguntan, oye, ¿qué le pasa a una conciencia que acaba de despertar al mundo cuando la primera reacción de la única persona que existe para ella es el asco y el abandono total? Y para responder a eso, el libro traza un paralelismo que pone los pelos de punta con la propia vida de Mary Shelley. Porque, ojo a esto, ella no escribía de abandono desde la pura teoría literaria. Para nada. Su madre, la famosísima filósofa Mary Wollstonecraft, murió de fiebre puerperal a los 10 días de dar a luz a Mary. O sea, la herida original del abandono materno, aunque fuera accidental, estaba grabada a fuego en la propia biografía de la autora. Precisamente. Y por eso las investigadoras utilizan la teoría del apego para sostener toda esta lectura. Ah, la teoría de Bowlby. Exacto. John Bowlby, un psicoanalista británico. Él postuló en los años 80 que la supervivencia psicológica de cualquier individuo depende de una experiencia temprana muy concreta. Necesita una relación cálida, continua y segura con una figura de cuidado. Una figura de apego. Eso es, a nivel neurobiológico, un bebé utiliza al cuidador externo como una especie de espejo para regular sus propias emociones y calmar su sistema nervioso. Si ese vínculo simplemente no existe, el cerebro de la criatura se desarrolla en un estado de amenaza y alerta constante. Claro, y la novela plasma eso a la perfección. Es que la criatura nace como un lienzo en blanco. Es lo que decíamos, un niño gigante y aterrado. Hay una parte de la historia que es absolutamente desoladora. La cabaña, ¿no? Sí, cuando el monstruo, huyendo del desprecio de todos los aldeanos, se esconde en un cobertizo junto a la cabaña de la familia de Lacey. Se pasan meses y meses espiándolos por una rendija en la madera. Y a través de ese agujerito tan pequeño, aprende a hablar, aprende a leer y, sobre todo, observa qué es el afecto humano. Ve cómo se tratan entre ellos. Claro, él anhela desesperadamente sentarse en esa mesa con ellos, se educa a sí mismo para ser digno de amor, pero en el milisegundo en que se muestra a la familia, simplemente buscando compasión, lo apalean sin piedad. Él mismo lo resume de forma increíble cuando por fin se enfrenta a Víctor y le suelta esa frase brutal. Yo debería ser tu Adán. Pero soy el ángel caído. Es que es tremenda esa línea. Es que esa frase encapsula a la perfección toda la mecánica del trauma. Según la teoría del apego, cuando un individuo busca afecto y recibe sistemáticamente rechazo o ausencia, pues sus mecanismos de tolerancia a la frustración colapsan. Lógico. El monstruo llega a la conclusión lógica, aunque muy retorcida, de que si el mundo entero le niega el amor,
El único vínculo que puede forjar con su creador es a través del dolor. La violencia se convierte en su único idioma, en su único lenguaje para ser visto. No nace siendo un asesino, para nada. La negligencia estructural es lo que lo moldea. Hombre, aquí tengo que frenar un poco y hacer de abogada del diablo, porque me he leído con lupa el prólogo de Mariano Muñoz Hidalgo y creo que viene a desmontar un poco esa visión de las autoras. Y me parece un debate interesantísimo para plantear aquí a quien nos escucha, obviamente sin tomar partido por ninguna de las dos partes. Claro, exponiendo las dos visiones. A ver, ¿qué dice exactamente Muñoz Hidalgo? Pues él dice, a ver, un momento, ¿podemos llamar abandono a lo que le pasó a Mary Shelley? Es decir, su madre se murió de una infección, no hizo las maletas y se fue para no volver. Es una orfandad trágica, por supuesto, pero la palabra abandono implica una negligencia consciente. Ya, tiene sentido la distinción. Y respecto a la criatura de la novela, el prologuista argumenta que aplicar solo la teoría del apego de Bowlby es quedarse muy en la superficie, casi como edulcorar el problema real de fondo. Ajá, es un punto de fricción fundamental en el libro. ¿Cuál es la alternativa que propone Muñoz Hidalgo entonces? Pues él sostiene que el trauma del monstruo no viene solo de que su papá Víctor no le diera un abrazo al nacer, por así decirlo. Lo que sufre el monstruo es maltrato sistémico y una persecución activa. Ya. O sea, la sociedad entera lo caza. La gente de las aldeas le dispara, le tiran piedras, le queman su refugio. Es como decirle a alguien que sufre acoso brutal y continuado todos los días de su vida que su problema emocional viene de que sus padres no le prestaron suficiente atención de pequeño. Claro, le estás quitando peso al entorno. Exacto. Hay una violencia exterior muy activa y constante que va muchísimo más allá del vínculo materno-paterno inicial. Pues mira, hay un matiz ahí que creo que reconcilia bastante bien ambas posturas, y es algo que eleva la lectura de la novela a otro nivel. A ver. Muñoz Hidalgo tiene muchísima razón en que reducirlo a «le faltaron abrazos» minimiza la violencia estructural. Pero la teoría del apego y la persecución activa no son para nada excluyentes. De hecho, se retroalimentan. O sea que una cosa empeora a la otra. Exacto. Pensemos en el propio Víctor Frankenstein por un momento. Víctor tiene una familia. Su padre es un hombre afectuoso, en teoría, pero sistemáticamente invalida los intereses de su hijo y no hay una conexión emocional real. Es lo que llamaríamos una negligencia pasiva. Vale. Víctor, a su vez, ejerce una negligencia totalmente activa, al crear vida y dejarla a su suerte en el laboratorio. Y esa orfandad inicial es lo que deja a la criatura completamente desprotegida, sin herramientas, frente a la jauría social. Claro, no tiene escudo. Eso es. Cuando la sociedad ataca al monstruo, este no tiene ningún refugio interno, ninguna figura de apego primario a la que volver para sanar o para entender el mundo. Vale, visto así, el fallo es completamente sistémico en todos los niveles posibles, ya sea por negligencia pasiva en la infancia o por violencia superactiva en la edad adulta. El resultado final es que el tejido que nos conecta con otros seres humanos salta por los aires. Así es. Y sin ese tejido de apoyo, la psique humana sencillamente se rompe en 1000 pedazos. Exactamente. Y esta dinámica de marginación violenta de la que habla el prólogo nos sirve de puente perfecto para entrar en la lectura más subversiva de todos los ensayos incluidos en el libro. Uy, esta parte me encanta. Porque ese rechazo sistemático hacia un individuo que es diferente y que no encaja en los cánones estéticos no era solo ficción literaria para asustar en 1818. Representaba a la perfección el rechazo institucionalizado hacia toda una mitad de la población de la época. Ostras, lo cual me lleva directamente a la mayor contradicción que yo siempre he sentido al leer este libro a lo largo de los años. ¿A qué te refieres? Pues que me volaba la cabeza pensar que Mary Shelley, que recordemos era hija de una de las grandes fundadoras del pensamiento feminista occidental, escribiera unos personajes femeninos tan increíblemente planos. Ya, es verdad que chocan bastante. Es que piensa en Elizabeth Lavensa, la prometida de Víctor. Es el arquetipo andante del ángel del hogar del siglo XIX. Es sumisa, pasiva, no tiene voz propia en toda la obra. Su única función en la vida es esperar a Víctor en casa y sufrir. Totalmente ornamental. Claro, ¿cómo es posible que una mujer brillante y revolucionaria como Shelley, que se fugó por Europa desafiando todas las convenciones sociales de su época, creara mujeres de ficción tan limitadas?
Pues porque, y aquí es donde la investigadora Irene Gómez Castellano tira de la manta de una forma magistral, en su ensayo El verdadero personaje femenino de la novela no es Elizabeth. Vale. La verdadera representación de la mujer en Frankenstein es el propio monstruo. Buah, a ver, desarrolla esto porque es un giro de guión brutal y quiero que quien nos escucha lo entienda bien. Vamos a pensar en cómo era la sociedad patriarcal del siglo XIX. Una mujer no debía pensar por sí misma, no debía escribir para el público, no debía tener ambiciones intelectuales. ¿Solo cuidar de la familia? Exacto. Si una mujer intentaba entrar en la esfera pública, o peor aún, en la científica, era vista literalmente como una aberración contra la naturaleza, una anomalía grotesca. El ensayo de Gómez Castellano argumenta que la criatura es en realidad el alter ego de Mary Shelley, y por extensión, la gran alegoría de la mujer escritora y pensadora en pleno romanticismo. O sea que cuando el monstruo llora por los bosques de Europa gritando que su soledad es interminable o cuando les suplica a los humanos que por favor lo escuchen hablar antes de juzgar su apariencia monstruosa, en realidad estamos leyendo la frustración de las intelectuales de la época. Totalmente. Es un grito de auxilio. La propia naturaleza de la criatura, fíjate, el hecho de estar construida a base de fragmentos de cadáveres distintos cosidos unos a otros, refleja la identidad fragmentada que las mujeres tenían que construirse a duras penas. Ya. Eran consideradas un otro monstruoso, ajeno a la norma. Para poder publicar una novela donde se cuestionaba de forma tan profunda la ciencia, la ética y la filosofía, Shelley sabía perfectamente que si usaba su propia voz de mujer de 19 años, la crítica literaria de la época la iba a destrozar o simplemente ignorar. Claro, no la iban a tomar en serio. Así que utilizó un camuflaje genial. Se parapetó detrás de 3 voces narrativas exclusivamente masculinas. Claro, es verdad, la novela es como una matrioska. Tenemos las cartas del explorador Robert Walton al principio. Ajá, Esas cartas contienen el relato del doctor Víctor Frankenstein. sí. Y ese relato, a su vez, contiene el testimonio directo de la criatura. O sea, son 3 hombres hablando uno dentro del otro. Irene Gómez Castellano lo llama en su ensayo una disimulada voz femenina de alto cuño. Es decir, la autora se viste con el ropaje del ego masculino dominante de la época porque era su única armadura posible para salir al espacio público y conseguir que alguien se tomara en serio sus advertencias filosóficas. Es fascinante. El monstruo es la metáfora de ese dolor tremendo. Saber que tienes una mente brillante y un alma profunda, pero que el mundo va a reaccionar con asco y violencia si te muestras tal y como eres en realidad. Pues fíjate que toda esta teoría literaria me recuerda muchísimo a un fenómeno súper actual de nuestra época. A ver, cuenta. Piensa en el mundo de los videojuegos multijugador online. Hoy en día, tienes a una jugadora que a lo mejor es buenísima, con habilidades tácticas increíbles en el juego. Sí, Pero ella sabe perfectamente que si entra al chat de voz grupal con su micrófono y se nota lo más mínimo que es una mujer, hay una altísima probabilidad de que el entorno se vuelva hipertóxico. lamentablemente es así. Que le insulten, que cuestionen su habilidad solo por su género, que la manden a fregar, literalmente. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de supervivencia de muchísimas de estas chicas? Camuflarse. Exacto. Se ponen un avatar masculino en el juego, usan un nombre superneutro y a veces hasta utilizan distorsionadores de voz. Se esconden detrás de una fachada masculina para que la comunidad valore sus verdaderas habilidades y la escuchen por lo que aporta al equipo, en lugar de ser cazadas por ser mujeres. Qué buena comparación. En el fondo, Mary Shelley hizo un movimiento de gamer camuflada en 1818, usando avatares literarios masculinos. Es que la analogía es perfectísimamente válida. Y demuestra por qué la novela no ha envejecido ni un solo día desde que se publicó. Ya sea en un salón literario londinense del siglo XIX o en un servidor de Discord en el siglo XXI, la sociedad sigue imponiendo un castigo súper severo a quienes se salen del molde asignado. Ya, es bastante descorazonador cuando lo piensas. Entonces, si empezamos un poco a atar cabos para ir cerrando, Sí, a modo de resumen. ¿qué panorama general nos deja todo este material? Hemos viajado desde erupciones volcánicas y ranas electrificadas, pasando por el trauma del aislamiento infantil, hasta llegar a avatares masculinos para esquivar el machismo. Si tuviéramos que destilar el núcleo de lo que nos aporta este libro de ensayos monstruosos, ¿dónde nos situamos?
Pues a ver, yo creo que el mayor aprendizaje es comprender la inmensa polisemia de Frankenstein, es decir, cómo un solo texto tiene la increíble capacidad de multiplicar sus significados a lo largo de los siglos. Ujú. Nos sigue advirtiendo hoy sobre los peligros de jugar a ser dioses con la tecnología, como la IA, sin asumir la responsabilidad de cuidarla. Tal cual. Nos muestra también, a través de la psicología moderna, el impacto demoledor que tiene la falta de vínculos seguros, evidenciando que los individuos rotos o violentos rara vez nacen así, sino que son el producto de la negligencia afectiva y del maltrato estructural. Claro, el entorno los crea. Y finalmente, funciona como un espejo súper incómodo de la misoginia y los prejuicios sociales. Yo diría que la gran lección es que la necesidad humana de reconocimiento mutuo es innegociable. ¡Qué gran frase! Cuando una sociedad niega la empatía a lo diferente, inevitablemente fabrica a sus propios monstruos. Bueno, pues para cerrar este análisis a fondo de hoy, me gustaría dejar a nuestra audiencia con una última imagen de la novela. Una escena que, tras debatir todo esto que hemos hablado hoy, resulta la más devastadora de todas, y que le da una vuelta de tuerca definitiva a la crueldad humana. Sé por dónde vas. La petición. Sí, en la segunda mitad del libro, el monstruo, ya completamente desesperado por su soledad y su aislamiento, localiza a Víctor Frankenstein y le hace una única petición. Le suplica que crea una mujer como él. Una igual. Exacto, una compañera de su misma especie. Le promete que si tiene a alguien que no huya despavorida al verle, alguien a quien amar, ambos se irán al rincón más recóndito del mundo y dejarán a la humanidad en paz, para siempre. Y Víctor, sintiéndose culpable por todo, al principio accede. Accede, sí. Reúne los materiales. Comienza a moldear el cuerpo de esa segunda criatura en secreto. Pero una noche, mientras el monstruo lo observa ilusionado desde la ventana, el científico es invadido por el terror absoluto. Él entra a la paranoia. Claro, empieza a pensar, ¿y si tienen libre albedrío? ¿Y si se reproducen y crean una raza de monstruos que nos sustituya a todos? Y en un acto de pura crueldad y paranoia, Víctor destroza el cuerpo de la criatura femenina a pedazos frente a los ojos horrorizados del monstruo. Es una escena brutal. Víctor aniquila a la compañera antes de que nazca. Y esto me lleva a plantear la pregunta final para que quien nos escucha le dé una vuelta. ¿Y si la mayor atrocidad de la que es capaz la humanidad no es simplemente rechazar, marginar y ejercer violencia sobre lo que consideramos diferente? ¿Y si la verdadera crueldad es destruir de forma activa la única posibilidad de que esos marginados encuentren a sus iguales, se reconozcan mutuamente y construyan su propia comunidad? Ahí le has dado. Ahí, y no en un monstruo de ficción hecho de trozos, es donde reside el verdadero terror. Hasta la próxima inmersión.